Entonces, yo tengo mi punto ubicado en sus coordenadas 3,2. Ese punto y el origen los uno en una línea recta, ¿sí? Al unirlos con una línea recta, yo veo que si tomo esa línea que tracé, el eje de las X y la componente vertical de mi punto, veo que se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Es esta parte de aquí, esta parte de aquí y el eje, esa parte de ahí, ¿no? Entonces, esas tres partes forman un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, nosotros vamos a tener un ángulo recto, dos ángulos interiores agudos, y a partir de los ángulos interiores agudos de ese triángulo rectángulo, definiendo uno de ellos, o cualquiera o los dos, vamos a poder definir en base al ángulo los catetos, ¿sí? Si son un cateto adyacente o cateto opuesto, y pues la hipotenusa esa nunca va a cambiar, ¿no? En este caso el ángulo de 90 grados es el que se forma entre el eje y la componente vertical, ¿no? Entonces este es el ángulo de 90 grados, por lo tanto está en color azul, va a ser la hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Los que están en color verde van a ser mis catetos. Ojo, ¿cuál va a ser cateto adyacente y cuál va a ser cateto opuesto? Pues depende de qué ángulo tome. Si este de aquí arriba o este de acá abajo, ¿sí? Siempre, cuando estamos en un plano, vamos a tomar el ángulo que se forma entre la hipotenusa o entre la línea que une el origen y el punto y el eje horizontal, el eje de las X, ¿no? Entonces este es el eje de las X, esta es la hipotenusa o la línea o el vector que une el punto al origen o el origen al punto. Entonces el ángulo que forman esos dos lados es el que yo voy a tomar, ¿no? Como referencia. Entonces le voy a llamar, por ejemplo, alfa, ya que definí el ángulo al cual yo me voy a basar para definir mis razones o mis funciones trigonométricas. Le doy el nombre a los catetos. Si este es mi ángulo alfa, la componente en X, que sería esta de aquí abajo, va a ser el cateto adyacente, porque está junto al ángulo. Y la componente vertical o la componente en Y de mi punto va a ser el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente del ángulo alfa. Entonces, con respecto al ángulo alfa, que es el que se forma entre el eje X y la hipotenusa, nosotros vamos a definir que este es mi cateto adyacente y este es mi cateto opuesto. Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo, el cateto opuesto, ¿cuánto va a valer? Pues lo que vale la componente vertical, ¿no? Que sería 2 unidades. Entonces, el cateto opuesto vale 2 unidades. El cateto adyacente, ¿cuánto va a valer? 1, 2, 3, que sería lo que vale la componente en X o la abscisa, ¿no? Entonces ya tengo el valor de mis catetos, ya definí mi ángulo. El valor de la hipotenusa. Recuerden que para sacar las razones trigonométricas ocupo el valor de los catetos y la hipotenusa. Entonces primero vamos a sacar la hipotenusa. Si yo conozco dos de los lados de un triángulo rectángulo, pues el tercero lo puedo hallar, por ejemplo, con Pitágoras, ¿no? Entonces vamos a llamarle con la letra seno, por ejemplo. Entonces C es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a tomar primero el que está en X, sería 3 al cuadrado, más la componente en Y, el segundo cateto, que sería 2 al cuadrado.